el 753 de Mundo Pacífico, Facebook, YouTube, Twitter. Estamos ahí en todas las plataformas tratando de llevar información. Agradecer a don Cristian Concha García, que está ahí en los controles, en la puesta en el aire del programa, y a nuestro municipio de San Clemente, nuestros directivos de salud, a los concejales, alcaldes, toda la gente que hace posible que tengamos un presupuesto para poder tener un espacio en la televisión y en la radio y comunicarnos con usted. Vamos a saludar de inmediato a nuestra panelista que a las 9, en forma muy puntual, ya estaba en nuestro estudio virtual. Sami Opaso Albornoz, odontóloga, bienvenida a nuestro programa. Sami, un gusto tenerla acá con nosotros. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Súper bien, gracias. Con energía, con ánimo, con alegría por haber salido de la cuarentena, con miedos, tristezas. ¿Cómo está Sami, el ser humano, la persona? Bien, mucho más aliviada una vez que supimos la noticia que salíamos de cuarentena, y esperar que nos mantengamos así, que sigamos respetando las indicaciones que nos dan para no volver a estar en cuarentena. Pero súper bien, tranquila, cuidándonos harto. Esa es la idea, de poder seguir dando pasitos si es que somos responsables y cumplimos con las medidas básicas de prevención. Usar siempre la mascarilla, la distancia física, ¿cierto? El lavado de manos, que debiera ser una regla constante en nuestra vida, no solo por el coronavirus, sino que también por otro tipo de enfermedades. ¿De qué vamos a conversar hoy día, Sami? El último miércoles estuvimos con su colega Luis Quinteros y estuvo ahí hablándonos un poquito de todos los programas y contándonos cómo se venía esta nueva temporada con nuestros odontólogos. Pero hoy día, ¿cuál es el tema? Hoy les voy a hablar un poquito sobre la salud bucal en las personas adultas mayores. Ya nuestra comuna tiene muchos adultos mayores, así que creo que es un tema súper atingente. Hay varias recomendaciones que podemos dar para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, así que por eso elegí este tema. Bueno, vamos a estar bien atentos entonces. Creo que tiene preparada una presentación. Don Cristian Concha la debe tener lista por ahí para empezar a verla, a compartir, y le vamos haciendo las consultas al final de la presentación. ¿Le parece, Sami, si la dejamos tranquilita a trabajar? Sí, ningún problema. Vamos entonces. Ahí está. Bueno, como les decía, les voy a hablar un poquito sobre la salud bucal en los adultos mayores. Nuestra población a nivel nacional está un poquito envejecida en comparación a un par de años atrás, así que es un tema súper importante hablar sobre la salud bucal en los adultos mayores. Hace poquito ya se están especializando los odontólogos en el tratamiento en el tratamiento bucal de los adultos mayores, así que es un tema súper importante. Pase a la siguiente, por favor. Bueno, como les decía, la salud bucal de los adultos mayores es fundamental para tener una buena calidad de vida. Ya hay muchas personas que tienen problemas con sus dientes, que les duelen sus dientes, que ocupan prótesis y no pueden alimentarse de buena forma. Entonces es súper importante, un punto súper importante en la salud bucal para tener buena calidad de vida. Lamentablemente muchas enfermedades bucales son frecuentes en los adultos mayores, y esto se debe a diferentes factores de los cuales vamos a conversar a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, en general las enfermedades en los adultos mayores se asocian a mala higiene, pero esto debido a que en la medida que nosotros tenemos más edad, perdemos un poco la motricidad, entonces nos cuesta mucho más higienizarnos. No tenemos la misma habilidad de cuando somos jóvenes o somos adultos para poder higienizarnos, y por eso no logramos realizar una buena técnica de higiene. Además de esto, también se asocia a estas enfermedades bucales el consumo de alcohol y el hábito tabáquico, fumar en el fondo, ya, entre otros factores como la gran ingesta de medicamentos, la polifarmacia. ¿Ya? Siguiente, por favor. Dentro de las enfermedades más comunes que nosotros encontramos en los adultos mayores, tenemos la caries dental, que es transversal a todas las edades, y también las enfermedades de las encías o de los tejidos que sostienen al diente.
Esto tiene la consecuencia de la gran pérdida de dientes en la población adulta mayor. Siguiente. Nosotros ya sabemos que la población adulta en promedio, según estudios, ha perdido alrededor de 6 dientes y nuestros adultos mayores ya han perdido cerca de 18 dientes en promedio. Esto es una cifra muy, muy elevada porque nosotros en boca, los adultos, tenemos 32 dientes si incluimos las muelitas del juicio, ¿ya? Si las muelitas del juicio no salen, estamos hablando de 28 dientes y perder 18 de 28 es una gran cifra, ¿ya? Esto conlleva finalmente a todos los problemas de alimentación, de fonación en nuestros adultos, de comunicación en el fondo y también problemas de autoestima claramente. Siguiente. ¿A qué se debe en realidad las causas de las distintas enfermedades en los adultos mayores? Más que nada a muchos factores. Dentro de esos factores genéticos, algunos factores en cuanto a las defensas como inmunológicos de las propias personas, microbiológicos que tienen que ver con las bacterias, los virus, las diferentes componentes de bacterias que podemos tener en la boca. Además, como les mencionaba anteriormente, en general los adultos mayores consumen una alta cantidad de medicamentos para la hipertensión, diabetes, alguna enfermedad inmunológica, alguna enfermedad dislipidémica. Eso genera que el gran consumo de medicamentos asociado a enfermedades sistémicas disminuyan la cantidad de saliva que nosotros tenemos en la boca. Ya lo hemos conversado anteriormente y ya debemos tener en conocimiento que la cantidad de saliva, el flujo salival en la boca es un factor protector de caries. La saliva actúa como si fuera agua que barre, que arrastra los restos de comida. Entonces, si nosotros tenemos disminución en la cantidad de saliva, esta saliva no va a hacer este efecto de sacar o limpiar en el fondo los restos de comida que nos puedan quedar y por ende estos restitos de comida que se mantengan en los dientes van a generar caries. Además de la disminución del flujo salival que es causado por la polifarmacia, la alta ingesta de medicamentos, tenemos la mayor frecuencia en cantidad de azúcar que ingieren los adultos mayores. Se ponen un poquito más regalones los adultos mayores, les gusta comer pastelito y cositas así y el azúcar sabemos que aumenta la cantidad de probabilidades de caries. Además, como les mencionaba también, la menor habilidad para realizar un correcto cepillado, porque por tema lógico de edad nos disminuye nuestra motricidad fina, entonces ya no logramos hacer una buena técnica de higiene como la hacíamos en nuestra etapa adulta. Debido a la gran pérdida de dientes, ¿se acuerdan que les dije que perdíamos cerca de 18 dientes? Pero eso es un estudio, esa es la actualidad. No quiere decir que todos cuando seamos adultos mayores vamos a perder esa cantidad. Ese es el promedio de la realidad de ese estudio. La idea es que no sea así, no porque uno sea adulto mayor tiene que perder dientes. Los dientes se pueden conservar hasta nuestra etapa final de la vida, ¿ya? El uso de prótesis removibles a causa de la falta de dientes genera también que aumente el riesgo de desarrollar caries en la raíz de los dientes, porque estas prótesis tienen retenedores, que son en el fondo los ganchitos que tienen las prótesis removibles, y si uno no logra una buena higiene debajo de la prótesis, se van a generar caries radiculares. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, el tema de la polifarmacia, el alto consumo de medicamentos, sabemos que en nuestro país el 80% de los pacientes mayores de 60 años tienen al menos una enfermedad crónica. ¿A qué me refiero con enfermedad crónica? Hipertensión, diabetes o depresión. En esas 3 enfermedades nos vamos a centrar. Siguiente. Ahora, existe una relación entre la salud bucal y la hipertensión. ¿Qué significa esto?
que a causa de la hipertensión o a causa de los medicamentos que uno consume para en el fondo mantener controlada la hipertensión arterial, nosotros vamos a tener algunas manifestaciones orales en nuestra boca, producto de estos medicamentos o de la enfermedad propiamente tal. Lo más evidente en los pacientes que son hipertensos es encontrar petequias. ¿Qué son las petequias? Unas manchitas de color rojo, ¿ya? Y eso se debe al aumento severo de la presión arterial, ¿ya? Son lesiones de tipo benignas que no causan ningún problema y que cuando nosotros los odontólogos los observamos, los asociamos inmediatamente a la hipertensión arterial. Y como les mencionaba claramente es por el uso de por el aumento de la presión arterial y por el uso de los antihipertensivos. Siguiente. Dentro de las otras manifestaciones causadas por la hipertensión tenemos la hiposalivación, pero la hiposalivación es transversal a cualquier enfermedad que nos haga tomar medicamentos. Como les mencionaba, el alto consumo de medicamentos, en gran cantidad de medicamentos, genera que disminuya la cantidad de saliva de la boca, ¿ya? Además de úlceras, que en general la gente las conoce como aftas. Las úlceras son una herida en el fondo, en la mucosa de la boca, que es bastante dolorosa y lamentablemente solo tiene tratamiento paliativo, o sea, solo puede ser tratamiento sintomático, porque no hay ningún medicamento que haga que se eliminen de raíz, sino que la úlcera va a tener su proceso natural. Comienza, se desarrolla y termina en alrededor de 7 a 10 días, ¿ya? Y otro signo súper importante en el cual nosotros nos damos cuenta de que el paciente es hipertenso, puede estar tomando medicamentos antihipertensivos, es la hiperplasia gingival. ¿Qué significa esto? Es que la encía de alrededor de los dientes se agranda, se pone gordita. Eso se llama hiperplasia gingival y se asocia a medicamentos antihipertensivos. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, la hiposalivación es la manifestación oral más frecuente causada por los antihipertensivos, que son los medicamentos para la presión arterial, y por eso es súper necesario enseñarle a nuestros pacientes que, como tienen la boca seca, están más expuestos a la formación de caries, sobre todo caries radiculares, que son las caries que más afectan a los adultos mayores. Por eso es súper necesario enseñarle a nuestros adultos mayores qué técnicas nos van a permitir mantener la boca húmeda. Dentro de esas, el alto consumo de agua, ocupar algún sustituto de saliva o chicles. Hay algunos chicles que tienen componentes anticaries y en el fondo la masticación genera más salivación y con esto podemos humectar un poquito la boca y prevenir en el fondo la aparición de estas caries radiculares. ¿Ya? Es importante, súper importante reforzar las técnicas de higiene con nuestros adultos mayores para prevenir estas enfermedades y en caso de presentar alguna alteración del gusto por algunos medicamentos relacionados con la hipertensión, también nosotros podemos comunicarnos con el doctor y ver alguna posibilidad en la medida de que sea beneficioso para el paciente de hacer cambios de medicamentos. ¿Ya? Siguiente. Otra enfermedad súper importante y en alto porcentaje de los adultos mayores es la diabetes mellitus. Ya en esta enfermedad el riesgo a desarrollar enfermedades bucales es mucho mayor. En general, los diabéticos pueden experimentar una disminución del flujo salival o una sensación de ardor en la boca o la lengua, lo que se relaciona con una mayor incidencia de caries, como les mencioné. Si tenemos menos saliva, estamos más expuestos a generar caries, sobre todo radiculares, ¿ya? Pero dentro de los problemas más comunes que observamos, problemas bucales más comunes que observamos en pacientes diabéticos, encontramos la periodontitis o enfermedad de las encías, ¿ya? Esto se debe a que es una mezcla entre que el adulto no logra hacer una higiene completa de los dientes, entonces se empieza a acumular restos, detritus, sarro, se empieza a acumular alrededor de los dientes y se va perdiendo el tejido de soporte, el tejido que afirma los dientes.
Por ende se empiezan a soltar los dientes y lamentablemente cuando están bastante sueltos no tenemos otra alternativa que extraerlos, ¿ya? Es más frecuente y más grave la periodontitis en las personas con diabetes, así que nos tenemos que cuidar. Este año comenzaba atención odontológica a personas diabéticas. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, se ha tenido que posponer gran parte de la atención odontológica, pero ya desde el servicio nos están entregando algunos recursos, inicialmente muy poquitos, pero ya para poder empezar con la atención de los pacientes diabéticos. Esperemos que el próximo año ya los podamos retomar. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, el más frecuente es la periodontitis y está relacionado a los pacientes diabéticos. Por eso es súper importante lograr una buena higiene, tener controles periódicos con el odontólogo para evitar que lleguen a tener periodontitis, y si tienen periodontitis, controlarla para evitar pérdida de dientes. Siguiente, por favor. Además, otra relación entre la diabetes mellitus y la salud bucal es la caries radicular. Como se los mencioné anteriormente, esto se relaciona más que nada a la ausencia de saliva, a la disminución del flujo salival en la boca. Y esto se debe básicamente a la enfermedad propiamente tal y a la toma de medicamentos, de alta cantidad de medicamentos, ¿ya? Siguiente. Además podemos asociar otras patologías orales como la aparición de hongos, más que nada en relación al paladar, en la zona del paladar, como bajo la prótesis, ¿ya? Por eso es súper importante que los pacientes reciban la educación de la higiene de prótesis. Las prótesis se deben sacar siempre que nos lavamos. Si no tenemos ningún diente, tenemos una prótesis total, una prótesis completa en el fondo, siempre la higiene tiene que ser de la prótesis por separado y de la encía también, con alguna gasita, con algún pañito limpio que nosotros tengamos, pero limpiarnos todo el paladar. Cuando esta prótesis no se retira el tiempo que debe ser retirado diariamente, es común que se formen hongos en el paladar, ¿ya? Y esto se llama candidiasis en el fondo, se soluciona con algunos medicamentos y con mejorar la higiene en el fondo. También por eso es súper importante el retiro nocturno de las prótesis o en el momento que el paciente considere mejor. Hay algunos pacientes que no pueden hacerlo de noche por sus parejas, porque les da vergüenza y todo, pero quizás tienen algún momento del día donde se pueden retirar las prótesis. De 6 a 8 horas sus prótesis, o sea, sus encías, el reborde edéntulo tiene que descansar. ¿Ya? Siguiente. Bueno, no alcanzo a ver la diapositiva. ¿Qué es lo que dice? Ay, sí. Con respecto a infecciones y retraso en las curaciones, lo mismo que a nivel general también pasa en la boca. Si el paciente tiene diabetes y está descompensado, esto obviamente va a afectar su sistema inmune y esto puede hacer que sus infecciones, pueden generar en primer lugar las infecciones por hongos, que es lo que les había comentado, y además dificultad para cicatrizar las heridas de la boca también, así como el resto del cuerpo. Siguiente. Otro tema que quise tocar es la salud bucal y la depresión. Esto básicamente porque nosotros vemos muchos adultos mayores con esta enfermedad, con depresión, y esto también lleva a que tengan que tomar bastantes medicamentos, lo que va a generar, al igual que las otras enfermedades, las caries radiculares, enfermedades periodontales y cualquier, en el fondo, enfermedad producida por la disminución del flujo salival, ¿ya? Las lesiones ulcerosas también. Entonces, un tema súper importante a tratar
y nosotros sabemos que los medicamentos que nosotros tomamos en el fondo de alguna manera obviamente nos sirven para las enfermedades, pero sin duda tienen efectos adversos que son los que les estoy comentando. Así que es importante ver el tema de la depresión en los adultos mayores. Siguiente. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros, las principales recomendaciones que podemos darle a nuestros adultos mayores es que ya necesitan ocupar una pasta de dientes que tenga mayor cantidad de flúor. Nosotros ya los odontólogos tenemos mega reconocido que el flúor es un componente que disminuye la frecuencia o previene la aparición de caries. Por ende, los adultos mayores ya tienen que ocupar una pasta dental que tenga mayor cantidad de flúor. ¿Cuál es la recomendable? Una pasta dental que sea de 5000 ppm de flúor. Parece súper difícil recordar esto, pero todas las pastas dentales están catalogadas y tienen diferentes cantidades de flúor, ¿ya? ¿Dónde vemos eso? En la parte de atrás, en los ingredientes, se ve la cantidad de flúor que tienen las pastas. Las pastas de los adultos tienen 1450 partes por millón de flúor, ¿ya? Para un adulto mayor, nosotros necesitamos 5000. Con esto los vamos a proteger un poquito de la aparición de las caries y vamos a sopesar el hecho de que tienen serostomía o disminución del flujo salival. Es recomendable que los adultos mayores utilicen 2 veces al día esta pasta de 5000 partes por millón de flúor y que cada uso sea de más o menos el tamaño de una arvejita. Siguiente. Además de eso, también es recomendable el uso de fluoruros, ¿ya? Así como el flúor que le colocamos a los niños, también es recomendable que se le pueda aplicar a los adultos mayores y que ellos también puedan hacer uso de enjuagues de flúor. ¿Cuánto? 10 ml sin diluir durante 1 minuto, ojalá en la noche. Una vez al día es suficiente. Esto también lo va a prevenir de la aparición de caries. Siguiente. Y este es el flúor que les mencionaba anteriormente, este es el mismo que nosotros aplicamos en los niños. También es recomendable aplicarlo en los adultos, pero esto se aplica una vez cada 6 meses e incluso puede ser una vez al año, según el riesgo que tenga la persona, porque tampoco podemos catalogar a todos los adultos mayores de alto riesgo. Tienen factores que los van a predisponer y los van a aumentar en ciertos casos su riesgo, pero esto es individual. Entonces ahí nosotros vamos evaluando según el riesgo del paciente si colocamos una vez al año o si es necesario cada dos veces al año, en el fondo cada 6 meses. Siguiente. Y bueno, y lo último que nosotros hacemos como odontólogos es en el fondo las restauraciones o las tapaduras que hacemos en los adultos mayores los hacemos de un material que se llama vidrio ionómero. Este vidrio ionómero también lo ocupamos en los niños y es un material que una vez que se coloca en los dientes libera flúor. Ya sabemos que el flúor va a ser la base para prevenir cualquier enfermedad relacionada a caries, ¿ya? Siguiente. Bueno, es súper importante controlar y que los adultos tengan buena higiene con cepillo de dientes, usando la seda dental. También están estos cepillos interproximales o unipenacho que se muestran en la imagen de abajo, que eso sirve cuando nosotros tenemos mucho espacio entre medio de los dientes para poder limpiar, para prevenir la enfermedad periodontal. Con el flúor nosotros prevenimos las caries, con la buena higiene, bueno, también prevenimos caries, pero también estamos enfocados a prevenir la enfermedad periodontal, que como les dije anteriormente se relaciona mucho con los pacientes diabéticos también, y así nosotros evitamos la pérdida anticipada de dientes. Siguiente, y creo que terminamos. Sí. Ahí terminamos la presentación. Bueno, quedamos ahí con
bien claros en muchas situaciones que no conocíamos. Sami, por ejemplo, alguien destacaba acá y que tengo que reconocer que también me sorprende, 2 o 3 personas lo comentaban, la relación que hizo entre la hipertensión y la salud bucal. Esto es a lo largo de toda la vida que nos va a pasar esto, es por los medicamentos de la hipertensión, y también va a ser con otros medicamentos, o es la hipertensión, la enfermedad, esa situación la que nos puede llevar a una situación de salud bucal en crisis. En realidad, cualquier medicamento que nosotros tomemos, y si tomamos en gran cantidad por diferentes enfermedades, nos va a generar una alteración en la cantidad de saliva. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Por eso es muy frecuente que los adultos mayores, que son quienes más toman medicamentos para la presión, para la diabetes, para diferentes enfermedades, eso les puede generar una disminución en la saliva. Yo quise hacer hincapié en las enfermedades como más frecuentes en los adultos mayores, y por eso les hablé de la hipertensión y les hablé de la diabetes. La hipertensión específicamente va a generar estas petequias a causa de, las petequias son unas manchitas rojitas en el paladar, generalmente paladar blando. Estas manchitas rojitas se deben al aumento de la presión arterial, pero son enfermedades benignas, no van a generar ningún problema. Están ahí como manifestación, como colateral de la hipertensión. Sí, el consumo de algunos medicamentos nos puede generar este agrandamiento gingival, que es cuando las encías se ponen gorditas, pero eso no es gingivitis, sino que es un agrandamiento gingival producto de los medicamentos. Eso sí es a causa de los hipertensivos. Bueno, y ya llegó nuestra siguiente panelista. Vamos a quedar con algunas dudas sin resolver, pero ya vamos a tener otro programa con nuestra odontóloga, Sami Opaso Albornoz, porque ya vemos que está la matrona por ahí. ¿La vio usted, Sami? Nosotros no la vemos. Sí, la veo. El público todavía no la ve, pero se está acomodando Anita Parra Cáceres por ahí, que va a hablar justamente de un tema bien importante, Sami, que tiene que ver con el cáncer de mama. A propósito de aquello, alguien nos consultaba sobre el cáncer bucal, Sami, también podríamos verlo en alguna oportunidad. Sí. No sé qué podríamos agregarle, porque dice cómo prevenir ese cáncer. No es muy conocido. Bastantes, lamentablemente no es muy conocido el cáncer oral. Es un cáncer que, si nosotros lo comparamos con otros cánceres del resto del cuerpo, tiene baja incidencia, o sea, es poquito el porcentaje que se da. El problema es que cuando se da cáncer es muy grave. Cuando se manifiesta el cáncer oral es muy, muy grave. Tenemos que tener mucho cuidado en la exposición al cigarro, sobre todo la gente que fuma y le gusta dejarse el cigarrito en la boca. No sé si has visto personas que se mantienen el cigarro, conversan. Este calorcito que genera el cigarro en el labio es un factor predisponente de caries, o sea, de cáncer oral. Así también el consumo de alcohol y la mala higiene oral. Además de eso, otro factor súper importante es la exposición al sol. Y ahí vienen todos los trabajadores agrícolas, temporeros, que nosotros aquí en nuestra comuna tenemos muchos, ¿ya? Entonces, súper importante que así como se colocan bloqueador en la cara, en los labios se deben colocar un bálsamo con factor protector. De hecho, en alguna oportunidad estuvimos haciendo una feria de cáncer, regalamos de estos lápices, o sea, son bálsamos con factor de protección solar, porque nos tenemos que cuidar los labios. Y eso es algo que vemos mucho, se ve mucho aquí porque es una zona agrícola. Entonces, lo más importante, la exposición al sol y disminuir el consumo de tabaco, alcohol y la mala higiene. Ya pues, mi querida odontóloga, a ver si aprovechan de saludarse ahí al cerrar, Sami, ya su espacio, y damos inicio con Anita. ¿Podremos saludarnos, Cristian? Hacemos que se saluden ahí Anita y Sami. ¿Se podrá estar todas en la pantalla? Porque ya está ahí Anita. Hola Anita, bienvenida. Cierra nomás, Sami, y aproveche de saludarla. Ahí nos estamos viendo todas. Ya, lo último que quería decir con respecto al cáncer oral, que es súper importante, cualquier lesión en la boca, cualquier herida en la boca que no cicatrice en un mes
o en 20 días, un mes, tiene que consultar sí o sí, porque las heridas en la boca a veces se ven feas, pero en 2 semanas cicatrizan por completo. Si no han cicatrizado en un mes es porque hay algo extraño. Consulta. ¿Ya? Sí. Ya, Anita. Hola, Anita, ¿cómo estás? Está con el micrófono cerrado, Anita. Tiene que abrir su micrófono. ¿Ahí? Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Sami, un agrado verte. Buenos días, Cecilia. Buenos días. Un agrado verte y verte bien. También estás Gracias, en condiciones de salud. Me agrada mucho verte. Muchas gracias. Mucho cariño para usted, Anita. Sí, gracias. Bueno, chao. Nos despedimos del espacio con nuestra querida Sami, odontóloga, que le vaya muy bien, cuídese mucho.